Valerio Aguilar. Yo soy médico especialista en geriatría y gerontología y trabajo en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes. Hoy quiero conversar con ustedes brevemente sobre el tema del envejecimiento. Y la mejor forma de empezar es definiendo qué es el envejecimiento. El envejecimiento nosotros lo consideramos una disminución, una reducción de las capacidades de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo para responder ya sea a cambios en el medio ambiente o a cambios en el medio interno. Vean que digo disminución de las capacidades y hago énfasis que no es una pérdida de las capacidades. Es decir, aún en edades avanzadas, las personas pueden tener suficiente capacidad para responder a estos cambios en el medio interno y en el medio externo. Otra cosa que vale la pena agregar al concepto de envejecimiento es que el envejecimiento no es una enfermedad y el envejecimiento no tiene un tratamiento, ¿verdad? Sin embargo, últimamente se le da un enfoque que tiene mucha importancia, que es el enfoque de factor de riesgo. El envejecimiento sí se considera un factor de riesgo importante para desarrollar ciertas condiciones o ciertas enfermedades que se llaman justamente así, condiciones asociadas al envejecimiento o enfermedades relacionadas al envejecimiento. Por ejemplo, la mayoría de las personas que tienen osteoporosis son personas mayores de 60 años. Lo mismo que la mayoría de los hipertensos, la mayoría de las personas que tienen ciertos tipos de tumores, la mayoría de las personas que tienen enfermedad de Parkinson, la mayoría de las personas que tienen enfermedad de Alzheimer, la mayoría de las personas diabéticas son personas mayores de 60 años. Entonces, este concepto de envejecimiento como factor de riesgo también nos transporta inmediatamente a otro escenario donde podemos pensar y concebir que el envejecimiento es un factor de riesgo potencialmente modificable. ¿Eh? Todos vemos el envejecimiento en las demás personas y en nosotros mismos y vamos viendo cómo nos transformamos. Pero también vemos cómo el envejecimiento afecta de diferente forma a unas personas que a otras. Unas personas decimos qué bien que está, o otras veces decimos no se ve muy bien, se ve muy envejecida para la edad cronológica que nosotros sabemos que esa persona tiene. Y hasta buscamos explicaciones para esas diferencias. Es que tal persona no hace ejercicio, fuma, toma mucho licor, etc. Ha tenido muchas preocupaciones y tratamos de buscar una explicación de por qué a unas personas les va bien con el envejecimiento y a otras no. Entonces, bajo esta premisa de que el envejecimiento es un factor de riesgo potencialmente modificable, pudiéramos enumerar algunas cosas que se sabe que pueden afectar positivamente o negativamente el envejecimiento. Vamos a empezar por los elementos o las estrategias para un envejecimiento saludable. Primero, la alimentación, ¿verdad? Está totalmente bien demostrado que un exceso de calorías, lo que algunos llaman sobrealimentación, es decir, en pocas palabras, es comer más de lo que necesitamos. Es posiblemente una de las cosas que más acelera el proceso de envejecimiento. En otras palabras, comer lo justo, comer lo que necesitamos para el mantenimiento del sistema
es muy importante para tener un envejecimiento exitoso. Parece ser que existen ciertos mecanismos naturales que tenemos todas las personas que nos dan un mantenimiento, un rejuvenecimiento, ¿eh? Y la principal manera para activar estos mecanismos de mantenimiento y de reparación o de rejuvenecimiento, como algunos lo llaman, es mandando una señal al sistema de que estamos consumiendo apenas las calorías necesarias. Esa es la señal que activa estos mecanismos de reparación o de mantenimiento. Al contrario, si yo abuso de la alimentación, entonces le estoy mandando una señal al sistema, al organismo, de que esos sistemas tienen que estar apagados, que no tienen que activarse y que no es necesario iniciar el proceso de mantenimiento, de reparación o de rejuvenecimiento. Si pensamos en personas que conocemos, que han logrado vivir 90, 95, 100 años y que se mantienen en buenas condiciones, tal vez pudiéramos ver o recordar que la mayoría de estas personas no son personas obesas o no han sido personas obesas, ¿verdad? También tienen otra costumbre que pareciera ser importante a nivel no solo de Costa Rica, sino a nivel mundial, que es que consumen la mayoría de las calorías en la mañana y en la tarde, y a la hora, y conforme se acerca la hora de la noche disminuyen dramáticamente la cantidad de alimentos o de calorías. Es decir, que uno de los mecanismos por los cuales se puede activar estos mecanismos de reparación o de mantenimiento del sistema es que lográramos mantener las horas de la noche, ojalá entre comillas, con el estómago vacío para que el sistema active estos procesos de reparación. Es curioso porque muchas personas que consultan con nosotros aquí en el hospital, que mantienen un buen estado de salud, que mantienen un peso corporal apropiado, dice, doctor, es que mi mamá o mi papá o mi abuelito, mi abuelita casi no cenan, y yo quiero que le mande algo porque yo lo veo muy delgado. Bueno, resulta que estar obeso es tan malo como estar desnutrido. Y una persona que tenga un peso aceptable, cuyos todos parámetros de laboratorio y exámenes nos dicen que está bien, que no requiere ningún suplemento, ningún suplemento nutricional adicional, resulta que queremos más bien verlos gordos, ¿verdad? Entonces, posiblemente esta estrategia de suprimir la cena o de cenar en cantidades muy pequeñas sea un comportamiento ancestral positivo desde el punto de vista de la cocina costarricense. Entonces, en primer lugar, la alimentación. Claro que la alimentación también tiene componentes, ¿verdad? No todos los alimentos dan las mismas calorías. Los carbohidratos y las proteínas en general aproximadamente aportan 4 calorías por gramo, pero las grasas aportan más del doble, 9 calorías por gramo. Quiere decir que energéticamente los alimentos grasosos no aportan muchísimo más que los carbohidratos y las proteínas. Entonces, si pensando de esta manera, con este concepto, pudiéramos ya de cierto modo empezar a pensar que si una de las cosas que yo tengo que controlar, especialmente en mi alimentación, es la cantidad de grasas, ¿verdad? Las grasas de origen animal
no solo tienen triglicéridos, sino que también tienen colesterol, ¿no? Porque el colesterol es una molécula prácticamente que abunda en el mundo animal, ¿verdad? Si nos ponemos a recordar los alimentos de los que vienen de los animales, tenemos el huevo, la leche, las carnes y todo lo que se prepare con leche, huevos y carnes. Entonces, no es que vamos a eliminar esos alimentos porque también son fuente importante de proteínas que son muy importantes para la alimentación de las personas mayores, especialmente después de los 60, 65 años. Pero lo que es la grasa de origen animal es algo que tenemos que tratar de controlar. Los carbohidratos los podemos dividir en carbohidratos simples, que son, digamos, las cosas dulces, y los carbohidratos complejos, que en general los conocemos como harinas. Y los carbohidratos nos dan mucha energía también, pero los carbohidratos simples, si no los utilizamos, se transforman y se almacenan en el cuerpo y pueden favorecer la obesidad. Entonces, no es solo la cantidad de los alimentos, sino también la calidad de los alimentos. Entonces, comer poco, no excedernos en la cantidad de calorías y seleccionar aquellos alimentos que no tengan exceso de calorías y de grasas de origen animal. Muy bien. ¿Cuál es la segunda estrategia que pudiéramos mencionar para el envejecimiento exitoso? El movimiento, la actividad física. Para conectarlo de una vez con el tema de la alimentación, pudiéramos decir que el peso corporal final de una persona es el resultado de la energía que entra al sistema y la energía que sale del sistema. Si yo consumo muchas calorías, pero también hago mucha actividad física y gasto esas calorías, el resultado final es un estado de equilibrio. Si yo como muy poquito, pero no hago nada de actividad física, posiblemente termine subiendo peso. En ese sentido, podemos ver que esos dos elementos están íntimamente relacionados. Entonces, el movimiento nos ayuda a utilizar la energía y mandarle la misma señal al sistema de que no sobra la energía y que es necesario activar estos mecanismos de reparación y mantenimiento o de rejuvenecimiento, como algunos los llaman, y poder aspirar a una vida larga y saludable. Entonces, el movimiento es fundamental. También, por supuesto, otra de las consecuencias del movimiento es el mantenimiento de la fuerza, el mantenimiento del equilibrio, el mantenimiento del balance. Eso disminuye sustancialmente las caídas y aumenta la salud de las personas. Entonces ya llevamos la alimentación y ya llevamos el movimiento. El otro componente del envejecimiento exitoso sería la parte de las relaciones humanas, la parte que algunos llaman la parte espiritual. Entonces, los vínculos entre las personas. Y eso tiene mucho que ver con que el ser humano está diseñado para vivir en sociedad, en grupos. La evolución del ser humano se dio en grupos, no se dio aisladamente. Entonces es muy importante que las personas estén felices, tengan fuertes vínculos familiares o con los vecinos, y eso se ha demostrado que mejora la esperanza de vida libre de enfermedad. Algo importante cuando hablamos del envejecimiento es ¿cuándo empieza el envejecimiento? Bueno,
uno puede encontrar referencias que dicen que el envejecimiento empieza desde el nacimiento. A nosotros, a los geriatras y gerontólogos médicos, nos gusta decir que el envejecimiento empieza luego de que el sistema alcanza el máximo de sus capacidades. Por ejemplo, si utilizamos la definición que el envejecimiento es una disminución de las capacidades de los diferentes órganos y sistemas para responder a cambios en el medio externo o en el medio interno, bueno, resulta que un niño nace sin poder caminar, sin poder hablar, sin poder controlar esfínteres, nace de cierto tamaño y va aumentando de tamaño, aumentando sus capacidades, etcétera, etcétera. Entonces, más bien el crecimiento lo vemos como un periodo de ganar funciones y de ganar capacidades. Bueno, ¿cuándo se alcanzan el máximo de esas capacidades de los diferentes órganos y sistemas? Bueno, no hay un número exacto, pero lo vemos fácilmente cuando vemos a los deportistas de alto rendimiento, los que practican ciclismo, atletismo. Entonces, la mayoría de los deportistas alcanzan el máximo de su potencial entre los 20 y los 30 años. Entonces, las personas alcanzan su mayor capacidad de fuerza, de velocidad, de resistencia, etc. Entonces, en general, los geriatras y los gerontólogos médicos consideramos que el proceso de envejecimiento empieza después de los 40, 45 años, ¿verdad? Que es cuando ya se alcanzó el máximo de capacidades y se empieza a ver cierta disminución. En esta línea de pensamiento, deberíamos preguntarnos entonces cuándo es que se necesitan implementar estas estrategias para tratar de alcanzar una vida larga y saludable. Bueno, entonces la respuesta sería que deberíamos empezar a preocuparnos y ocuparnos de nuestro envejecimiento a partir de los 40, 45 años, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Entre más tardíamente yo empiece con estas estrategias para el envejecimiento exitoso, repetimos, la alimentación, el movimiento y la parte que tiene que ver con los vínculos familiares y el hecho de estar motivado y alegre con lo que uno hace, los resultados van a ser menores. Es decir, necesitamos preocuparnos, ocuparnos de una manera muy intensa y muy rigurosa entre los 40 y los 60 años, que es cuando la mayoría de las personas adquiere las enfermedades crónicas, ¿verdad? Las enfermedades crónicas son las enfermedades que no se curan, que apenas se pueden controlar. Y las enfermedades crónicas juntas son las que provocan la mayoría de las causas de muerte. Las enfermedades crónicas más importantes son la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, el sobrepeso, la enfermedad pulmonar, las enfermedades articulares, las enfermedades de los huesos. Entonces, si yo me ocupo de darme mantenimiento durante estas 2 décadas, entre los 40 y los 60 años, muy probablemente después de los 60 años logre, de cierto modo, librarme del desarrollo de estas enfermedades crónicas. Repito, entre más tarde implementemos las estrategias para un envejecimiento saludable, menos éxito vamos a tener. Aún así, nunca es tarde para empezar, como lo dice el refrán. ¿Qué cosas nos aceleran el envejecimiento? Bueno, uno de los acelerantes más importantes del envejecimiento es el tabaco. Resulta que el tabaco tiene una gran cantidad de sustancias que producen un estado que se llama inflamoenvejecimiento, inflammaging en inglés.
¿verdad? Es un estado de inflamación que no da fiebre, que no da dolor, que no altera los exámenes de laboratorio comunes y corrientes, pero que le manda una señal al sistema, al organismo, de que algo anda mal y se activan unos mecanismos que son de defensa, que son de reacción y no de mantenimiento y de reparación. Entonces, el cigarro es posiblemente el acelerante externo más importante del envejecimiento. Y lo vemos muy fácilmente en las personas que conocemos que desgraciadamente fuman. Otro acelerante importante del envejecimiento son las enfermedades inflamatorias crónicas, ya sea infecciosas o no infecciosas. Por ejemplo, la infección crónica por virus. Por ejemplo, tenemos el virus del HIV, tenemos el citomegalovirus, tenemos el Epstein-Barr, que son virus que logran permanecer de alguna manera activos en el cuerpo humano y van consumiendo la reserva fisiológica de las personas. Entonces, infecciones crónicas, la tuberculosis, que se veía mucho tiempo muy frecuentemente antes y todavía se ve, pero no con tanta frecuencia. La osteomielitis, que es una infección crónica. La inflamación crónica de la cavidad oral, personas que tienen enfermedad periodontal, caries, ¿eh? Esa infección, esa inflamación crónica manda una señal negativa al sistema que hace que los mecanismos de mantenimiento y de reparación no se activen apropiadamente. Las enfermedades inflamatorias, hay enfermedades inflamatorias que nosotros llamamos autoinmunes, es decir, por alguna razón el sistema no reconoce a esas partes del cuerpo como propias, ¿sí? Y se forman anticuerpos contra las articulaciones, contra la piel, contra los pulmones, etcétera, contra los riñones, y eso produce ese estado inflamatorio crónico que también es un acelerante del envejecimiento. Muy importante es el sobrepeso. Resulta que el sobrepeso no es solo tener exceso de kilos. La grasa que se acumula en el cuerpo también representa un estado inflamatorio crónico. Y este estado inflamatorio crónico se convierte, como les explico, en un acelerante del envejecimiento. En fin, estas son las estrategias más importantes para el envejecimiento saludable. Para ir terminando, quiero decirles que aspirar a una vida larga y saludable no es una cosa del azar o de la suerte o de la casualidad. En general, cuando pensamos en nuestro envejecimiento, generalmente decimos, a mí me gustaría llegar a ser una persona mayor, independiente, bien de la mente, como si fuera algo que dependiera del azar o de la suerte. ¿Cómo me gustaría a mí? No me gustaría tal cosa, ¿no? El envejecimiento saludable no es una cuestión de la suerte, es una cuestión activa en la cual nosotros tenemos que participar diariamente. Esos ejemplos que vemos en los programas de televisión o en los reportajes periodísticos de que fulano de tal tiene 100 años o que tal persona tiene tantos años y que se mantiene muy bien, etcétera, etcétera. No tenemos que verlos como cosas, como milagros o como cosas extrañas o como cosas sobrenaturales, ¿no? Todos en teoría tenemos en nuestro organismo la capacidad de envejecer igual que esas personas, pero las acciones no se toman a los 60 años, ni a los 70 años, ni a los 80 años.
hay que empezarlas, como les expliqué, tempranamente. Este objetivo de aspirar a una vida larga y saludable no es desde hace años una aspiración individual, es una aspiración global. La Organización Mundial de la Salud establece que la década del 2020 al 2030 es la década del envejecimiento saludable, alineado con los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17 objetivos a nivel mundial para tratar de, entre otras cosas, de acabar con la pobreza, con la desigualdad y otras cosas, y acceso a la salud de las personas. Entonces, no es que individualmente tengamos que aspirar a, no es solo individualmente que tenemos que aspirar a una vida larga y sana, sino que ya es una cuestión mundial. La mayoría de los países que son miembros de la Organización Mundial de la Salud firmaron este acuerdo y tienen por delante desarrollar una serie de actividades y de planes y de proyectos para motivar a las personas a ser protagonistas de su envejecimiento. Entonces, así que todos estamos invitados a aspirar a una vida larga y sana, y vean ustedes que las estrategias que yo les acabo de mencionar son gratis, ¿verdad? No tienen ningún costo, más bien nos ahorran dinero, porque estamos hablando de comer inclusive un poquito menos, pero mejor, de ejercitarnos, no es ir a un gimnasio, es caminar, hacer las cosas del jardín. Y la otra cosa también es gratis, no se necesita nada para tratar de llevarse bien, para tratar de estar feliz, para tratar de estar motivado haciendo las cosas que hacemos. Bueno, por aquí veo que nos mandan unos comentarios. Así que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, me gustaría que mientras leemos aquí los comentarios, cómo reflexionar sobre cómo en nuestra seguridad social y en nuestra institución tan maravillosa que es la Caja del Seguro Social, con todos y sus defectos, ¿verdad?, que tenemos que mejorar, cómo vemos con naturalidad que existe una consulta del niño sano. Bueno, los pediatras han sido ejemplo en Costa Rica y a nivel mundial, especialmente en Costa Rica, de cómo vigilar el crecimiento de los niños. Entonces, no ha nacido el niño cuando ya se le dice que tiene que cita, que hay que controlar eso, que la tarjeta de vacunas, que la alimentación, etc. Entonces, en nuestras mentes, en nuestro ADN costarricense, ya existe como algo natural la consulta del niño sano. Y maravilloso, porque si hay niños sanos, hay adultos sanos y más posibilidad de tener ancianos sanos. Pero ¿por qué no puede haber también una consulta del anciano sano o del envejecimiento saludable? ¿Por qué tenemos que tener una enfermedad o un malestar para consultar donde el médico? Bueno, es una inquietud que yo les mando y que también he compartido con algunos de mis compañeros, de que tendríamos que motivar al Estado, a las instituciones, a tener ese tipo de oportunidad de consultar para que me digan qué hacer o porque me guíen sobre el camino del envejecimiento saludable y el envejecimiento exitoso. Bueno, aquí nos hablan sobre las estrategias que les parecen muy buenas.
Dice, me gustaría saber si dentro de las estrategias para un envejecimiento exitoso está también el descanso. Bueno, muy buena pregunta. El sueño es una cosa importante. Resulta que el cerebro tiene unos mecanismos de reparación y de mantenimiento que se activan durante el sueño, especialmente durante el sueño. Estos mecanismos tienden a estar apagados de día y tienden a activarse durante la noche. Entonces, aunque las personas mayores en general tienen un sueño, un patrón del sueño diferente al del recién nacido, todos lo saben, es importantísimo que las personas mayores duerman de noche. Vean que digo, duerman de noche, porque estos sistemas se activan durante la noche. Entonces se ha visto que la enfermedad mental, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y una serie de condiciones que afectan nuestro cerebro, en cierto modo pudieran relacionarse con alteraciones del patrón del sueño. Siempre hablamos de 4 estrategias que llamamos en general higiene del sueño. ¿Cuáles son los 4 elementos fundamentales de la higiene del sueño? La más importante, no dormir ni dormitar de día. ¿Qué es dormitar? Bueno, lo que la gente dice, doctor, yo me acuesto, pero yo estoy despierto, yo no estoy dormido, yo estoy oyendo y hasta estoy hablando. Eso es dormitar. Mientras no entre la luz al cerebro a través de los ojos, el cerebro se empieza a descalibrar en su reloj interno, no sabe cuándo es de día y cuándo es de noche. Segundo, no abusar del café, ni el té, ni la Coca-Cola, ni bebidas estimulantes después de mediodía, máximo 2 de la tarde. 3, vivir de día en un lugar iluminado y que tenga el ruido normal de una casa. Hay muchas personas que no duermen bien, que pasan todo el día en un lugar oscuro y silencioso. Eso también descalibra el reloj interno que tenemos dentro de nuestra cabeza. Y la otra cosa es hora fija de acostarse y de levantarse. Pasó mala noche, pobrecito, dejemos que descanse más, quédese un ratito más en la cama. Error, no durmió bien, se levanta a la misma hora. Si yo compenso en la mañana o de día lo mal que dormí en la noche, cada vez voy a dormir más de día y menos en la noche. Vamos a revisar otras preguntas. Tener la piel de cebolla a una edad más temprana es en relativo a que parece a una edad mucho mayor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la piel es la primera barrera que nos relaciona o que nos defiende del medio externo, ¿verdad? La piel es el que ataja todo, es el que está en primera línea. De manera que no es de extrañar que la piel sea uno de los órganos, cuidado si no el más, que empieza a mandar las señales del envejecimiento, ¿verdad? Y existe una cosa que se llama el fotoenvejecimiento. El fotoenvejecimiento, pudiéramos decirlo en palabras sencillas, que es el efecto de la radiación del sol sobre las células de la piel. Y este efecto, esto que llamamos el fotoenvejecimiento, es un proceso acumulativo. Es decir, se van sumando todas las horas que yo estoy expuesto al sol. Y el sol es un acelerante del envejecimiento de la piel. El sol es importante también para la activación de la vitamina D, pero el exceso de sol es un acelerante del envejecimiento. ¿Cómo podemos equilibrar las dos cosas? Bueno, no exponernos a
a las ciertas horas del día, que es cuando la radiación es más intensa, ¿verdad? Posiblemente entre las 9 y las 3 de la tarde, la radiación del sol sea más intensa, especialmente aquí en el trópico. Usar protección solar. Recuerdo que mis profesores de dermatología decían que el mejor protector solar es un buen sombrero, una camisa de manga larga, un sombrero que nos cubra las orejas, la nariz. Pero también podemos utilizar ahora las cremas protectoras, por supuesto, que son muy útiles para retardar el proceso de envejecimiento. Las personas que tienen, otra pregunta que leí por ahí es sobre las personas que tienen enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide, el lupus, enfermedades autoinmunes que afectan la sangre. Bueno, lo que tienen que hacer es controlar bien estas enfermedades. Ya las tenemos y a veces no las podemos eliminar, pero entonces tomar los tratamientos, evitar los factores desencadenantes, etcétera, para tener un buen control de las enfermedades. Dice que es importante que la comunidad participe activamente a favor de las actividades, ¿correcto? ¿Verdad? Tenemos que ser protagonistas de nuestro envejecimiento, ¿verdad? Individualmente y colectivamente. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. Me interesa dejarles entonces ese mensaje. No veamos al envejecimiento como algo negativo, ¿verdad? Que el envejecimiento es sinónimo de enfermedad, el envejecimiento es sinónimo de Alzheimer, el envejecimiento es sinónimo de cáncer, el envejecimiento es sinónimo de osteoporosis, el envejecimiento es sinónimo de diabetes, etcétera. No, 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 no. Es posible aspirar a tener un envejecimiento saludable y aspirar a vivir una vida larga. Para cumplir con esa aspiración, tenemos que implementar una serie de acciones, ojalá después de los 40, 45 años. Cuando yo digo después de los 40 y 45 años, no significa que de los 0 a los 45 voy a hacer lo que quiera o cosas negativas, no. Tal vez esté un poco confiado del trabajo que hacen nuestros colegas pediatras tan exitoso y tan maravilloso y tan riguroso, que es cuidarnos durante el crecimiento y el desarrollo. Pero también tenemos que nosotros hacer lo que nos corresponde. Bueno, muy bien. Ha sido un gusto, les recuerdo, mi nombre es Daniel Valerio Aguilar, yo soy especialista en geriatría y gerontología. La geriatría es la especialidad que se encarga de los padecimientos de las personas mayores y la gerontología es la parte del conocimiento que se encarga del envejecimiento. Entonces, hoy nos enfocamos en esta parte gerontológica de tratar de vivir muchos años y bien. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿a qué edad aún se está a tiempo para tener una vejez saludable? Tengo 47 años, excelente. ¿Verdad? Es el momento. Es el momento. Recuerde la alimentación, especialmente no comer en exceso. Ya los detalles tendrá que conversarlos con el médico o el nutricionista o la nutricionista. La actividad física, el movimiento, también hay detalles que no podemos definir hoy, qué tipo de movimiento, etcétera. La parte de la alegría, la felicidad, la motivación, estar contentos con lo que hacemos. No es, la tristeza es un problema de la salud mundial. Y alguien nos aportó también la importancia del sueño, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ha sido un gusto compartir con ustedes y
posiblemente nos veamos más adelante tocando algunos temas adicionales que tengan que ver con la geriatría y la gerontología.